No se puede vivir sin Estado. Un día se te mueren más de 100 personas por fentanilo, porque no controlaste. Otro día se te incendia todo el sur, porque bajaste la inversión en apagar incendios. Otro día empiezan a crecer la evolución de enfermedades que pensábamos acabadas. Otro día ves los accidentes en las rutas porque falta obra pública. Y otro día empiezan los levantamientos policiales. Empiezan a levantarse esos tipos que tenías para reprimir a todo el resto. Durante toda la noche de ayer hubo protestas de la policía santafesina y en este momento, hablando con otros gobernadores, me dicen que esto puede generar un efecto contagio en policías de otras provincias que ya venían advirtiendo que podían levantarse. Vamos a ver algunas imágenes de lo que ocurrió ayer. Esto es en Rosario. El conflicto se originó luego de manifestaciones realizadas por familiares, policías retirados y personal activo de la policía de Santa Fe. Tras la protesta, varios efectivos permanecieron dentro de las dependencias sin realizar los patrullajes habituales. Es decir, faltó policía ayer en las calles de Santa Fe. Vamos a ver el tape de estos efectivos de la policía de Rosario. Ahí los tienen, la policía que no está acuartelada, golpeando a los familiares de la policía que está protestando. ¿Sí? Policías contra familiares. Este es el resultado de vivir sin Estado en un Santa Fe gobernado por un chupamedias de Milei, que no se atrevió a ir a una reunión de la CGT para ver si puede frenar la reforma laboral de explotación para quedar bien con Milei. Bueno, ahí tenés tu provincia, Puyaro, explotándote. No negocies con el monstruo, porque el monstruo te come. No negocies con el monstruo, porque el monstruo te come. Aunque algunos dicen que sos bastante parecido al monstruo, ¿no? Vamos a ver después, en la 35, la placa de la policía de Rosario y los motivos de los reclamos. Actualización salarial frente a la inflación. Mejoras en adicionales y horas extras, bueno, temas económicos, mejores condiciones laborales y de equipamiento, ustedes saben que es una zona peligrosa, reconocimiento profesional y jerárquico. A la 1:30 de la mañana empieza el acuartelamiento, a ver, en la 36, y ahí tenés la policía en Rosario, ahí están los que están en YouTube, presten atención, esto está pasando en Argentina, y hay gobernadores preocupados porque esto empiece a generar contagios en todo el país. Uno de los ítems que le sacó fondos a los gobernadores Milei es la seguridad. ¿Recuerdan? Es la seguridad. A las 2:30 de la mañana llegan patrulleros a la Casa de Gobierno. Ahí está el tape. 2:30 de la madrugada, patrulleros a la Casa de Gobierno de Santa Fe. Esto es una protesta en patrulleros, una fila interminable de patrulleros dando vueltas alrededor de la manzana en donde está la Casa de Gobierno de Santa Fe. Esto pasó ayer a la madrugada. Imagínense el miedo y la preocupación de una población rosarina ya de por sí asustada, porque estamos hablando de una provincia que hace rato, ya hace muchos años, viene golpeada por el narcotráfico. En el 39 vamos a ver gritos de efectivos policiales. Somos todos compañeros y ningún jefe da la cara. Traidores, gritaban. A ver. ¡Todos traidores! ¡Traidores! Esta es la policía del ajuste. La policía que Milei pensó que le iba a servir para siempre para reprimir a los explotados, a los desahuciados de esta sociedad ajustada, de esta sociedad en la que ahora nos damos cuenta que ni siquiera se cumple que este ajuste va a servir para bajar la inflación. Pero claro, el pueblo tiene hambre, pero la policía también tiene hambre. Hay otro tape, el 40, en donde efectivo policial intenta convencer que el reclamo es legítimo, pero no por las vías. Es decir, uno tratando de decirle a los compañeros, che, el reclamo es legítimo, pero no hagan esto. Policías contra policías. Está ahí bien está. El reclamo. Es legal, es legítimo el reclamo, pero esto está mal. Se ve mucho peor como policía.
Está mal. ¿Quién lo ve? No lo ve El nadie. sueldo también está mal, claro. Los medios no vienen. Entonces, Baja el ministro. a nadie le interesa. Entonces, me parece que no nos entendemos. Aparte el reclamo que hacemos lo ven porque nosotros somos las redes sociales, los canales ¿dónde están? ¿Por qué no nos vamos a la vereda y seguimos? Claro, lo que le dice la familia es: nosotros no hacemos estas cosas, no se visibiliza. Y esto es lo que no quiere la derecha. Si vos mirás la televisión en la derecha, todos los días dicen: hacer paro está mal, protestar está mal, cortar las calles está mal. Entonces, ¿cómo protestás? ¿Cómo reclamás por lo que te falta? Bueno, la policía, que suele reprimir a los que protestan, se dio cuenta de que ellos también necesitan visibilidad para levantar sus reclamos. El 41, me dicen, es un policía llorando en plena protesta de Rosario por sus necesidades. ¿Lo pones? ¡Vamos, Chover! ¡Vamos, compañero! Gracias, amigo, gracias. ¡Vamos, loco, vamos! Vamos, loco, vamos, es para todo esto. ¡Vamos, no llores! No llores, le gritan. Este es el resultado del ajuste de Milei, que ahora nos damos cuenta que era un ajuste para afanar, ¿no? Porque están saliendo todos los días casos de corrupción en los lugares a donde se había ajustado. A las 4:30 de la mañana la policía de Rafaela también se acuartela. Esto pasó durante toda la noche. Miralo, el 42. Esta es la Argentina de Milei, en donde los milicos que tenía para reprimir a los jubilados, a los trabajadores, a las personas con discapacidad, a la gente del Garrahan, ahora ellos se dan cuenta de que ellos también necesitan. Ahora, guarda, porque esto se da en un momento en donde hay levantamiento de policía, hay una suba del 40% del precio de los combustibles, hay una fuerte suba de la inflación que el gobierno intenta tapar y al mismo tiempo aparecen casos de corrupción. Ayer se conoció el procesamiento de Diego Spagnuolo, el hombre que más veces encontró a la Quinta de Olivos desde que asumió Milei, y ex abogado de Milei, y también tuvo que renunciar Demian Reidel, íntimo amigo del presidente. El presidente llegó a decir que les iban a dar un premio Nobel a ellos dos, acusado de coimas en una empresa ejemplar como Nuclearélectrica, insospechada de corrupción, muy eficiente, con tecnología de punta, y él puso a uno de sus amigotes y empezó a robar como hacen en todos lados. Entonces te afanan con Libra, te afana el narcoexpert, te afana Spagnuolo con las personas con discapacidad, te afana el Nuclearélectrica y digamos que te cagan con la inflación, ¿no? Vamos a mostrar una nota de Franco Mizrahi en el Destape sobre el procesamiento de Spagnuolo. Dice: tras el procesamiento de Spagnuolo y 18 personas más, la justicia va por el ex socio de Fred Machado, fíjense cómo todo cierra, y el circuito financiero de la corrupción. Hay una parte en la nota terrible que dice que había sobreprecios hasta del 1900%. A ver, en el mismo momento que daban de baja 500.000 pensiones por discapacidad y que le quitaban prestaciones a todos y que no cumplían con las leyes que salían del Congreso en 3 oportunidades para actualizar el presupuesto de beneficios para personas con discapacidad, lo estaban afanando. Lo estaban afanando, imagínate, un sobreprecio de 2000% quiere decir que un medicamento, por ejemplo, que sale 1.000 pesos, te lo cobran 20.000. O uno que sale 20.000, te lo cobran 400.000. Así eran los sobreprecios, así era el afano a las personas con discapacidad que en ese momento estaban siendo ajustadas. Y la otra noticia de ayer relacionada con la corrupción es la renuncia de Reidel, acusado también de corrupción. Reidel renunció a Nuclearélectrica en medio de las denuncias por corrupción. Un hombre cercanísimo al presidente de la Nación. Dice que se pasan las noches haciendo cuentas y laboratorio económico. Bueno, ahí está. Otro corrupto. El mismo tipo que en el TAPE 27 lo vas a ver diciendo que el problema de la Argentina son los argentinos. Mirá qué pedazo de atorrante, mirá. We have
large extensions of land, with access to energy, with access to water. In cold climates, Bueno, di cuenta todas las cosas, tenemos los 4 climas, tenemos agua para el enfriamiento de los sistemas, porque él quiere traer la IA acá, y es una zona sin conflictos armados, sin tsunami, sin terremotos, no hay tantos lugares en la Tierra con cosas obviamente. El problema con esta zona es que está poblada de argentinos. Mirá qué pedazo de sorete, ¿no? El tipo tratando mal a los trabajadores, al pueblo argentino, y él era un chorro, y él era un chorro. Ahora, vamos a ver el sueldo. El sueldo de Reidel era 14 millones de pesos y además de eso afanaba. El sueldo era 14 millones de pesos y además de eso afanaba. Acá está cuando dice Milei que le van a dar el premio Nobel a los dos en el 19, ¿no? El premio Nobel al chorro. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Sí. No sé si los entregan en la cárcel, los Nobel de Economía, pero bueno, está tan mal los premios Nobel que puede ser. Ahora, en este contexto, ayer salió la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que dio 3,1%. Recordemos que todas las cosas que pidió Milei, todos los sacrificios, todos los ajustes eran para bajar la inflación. La inflación había bajado hasta el 1,5% y ahora es el doble. Es el 3,1%. Muchos piensan que en febrero y marzo la evolución va a ser mucho mayor por el aumento del precio de la carne, que impacta muy fuerte en todo el sector de alimentos, el aumento del transporte, el gas, la electricidad y el agua. Ahí está la inflación, 3,1%, viene subiendo. Los alimentos subieron en la ciudad de Buenos Aires un 4%. Bueno, 4% era la inflación que tuvo Guzmán hasta el último mes que fue ministro y que tuvo Massa hasta que ardió la sequía. Esta es la inflación que había antes con un consumo de locos, ¿no? Acá hay un tuit de Sluky que viene siguiendo excelentemente, de Javier Sluky, excelentemente este tema, ¿no? En donde cuenta... No lo puedo leer, no llego. Dice, otra muestra más de por qué el gobierno canceló el nuevo IPC del INDEC. La inflación de cabo de enero dio 3,1%, en parte porque la ponderación de los servicios es la más alta, claro, del 17%. Captura mejor los servicios, está más cerca de la verdad. En el próximo tuit, muestran cómo fue subiendo la inflación desde el 1,5 a este 3,1, y cómo en los últimos meses viene subiendo un 0,3 por mes. Es decir, viene subiendo muy fuerte la inflación. Por eso, obviamente, se mandaron lo que se mandaron con el INDEC. Ahora, digámoslo de una vez, el plan de estabilización de Javier Milei fracasó, ya está, se terminó. Es decir, él dijo que si estábamos 1 año y medio sin emitir, la inflación era 0. No sucedió. Después dijo 2 años, después dijo 2 años y medio. La inflación no solo no baja, sino que sube. Entonces, le bajaron la jubilación a los jubilados, le sacaron dinero a las personas con discapacidad, vaciaron el Garrahan, vaciaron la ciencia, aumentaron el transporte, la gente está desempleada. Todo eso para bajar la inflación, y la inflación es más alta que antes. Y al mismo tiempo te están afanando. Es decir, el tipo no solo es ineficiente, sino que es corrupto. Lo único que se suponía que venía a hacer y estaba haciendo era bajar la inflación. Y lo hizo mal. Entonces, la conclusión es, no bajó la inflación. Lo que está haciendo es una transferencia de ingresos que le saca a los trabajadores y le da a los ricos. Por eso los ricos tienen cada vez más y la gente está cagada de hambre. Pero la inflación no la bajó, la inflación sube todos los meses. Es mentira que bajó la inflación, es mentira que bajó la pobreza, todo es una mentira. La única verdad es la policía cuartelada toda la noche. La única verdad es que murieron cientos de personas porque le sacaron medicamentos. La única verdad es lo que pasó en el Garrahan. Es el sistema científico destruyéndose. No bajó la inflación, no bajó la inflación. Mirá, 2 o 3 veces quiero pasar... Porque hay que empezar a mostrar
que cada vez que habla Milei dice una pavada. En el 13, Milei contando cómo va a bajar la inflación. Míralo. Pero no hay ningún secreto, si el Estado gasta más de lo que recauda y financia este faltante con emisión monetaria, entonces habrá inflación. Esto es ley de la historia. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. Bueno, no pasó, ¿no? En el 15, el 9 de julio, Milei dijo: les prometo que vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días. A ver. No somos dioses, somos solos hombres. No escribimos las reglas, solo podemos seguirlas. Por eso, de acá en adelante, se terminó el chamanismo económico. Debemos hacer lo que ha funcionado de forma probada en todo el mundo y abandonar las recetas que fracasaron. Ahora sí cumplimos a rajatabla este compromiso. ¿Eso quiere decir que nunca vamos a tener contratiempos económicos? Eso nadie es capaz de predecirlo ni de prometerlo. Los países funcionan también, que también funcionan bien, también tienen problemas. Pero lo que sí les prometo es que vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días. Bueno, no pasó. En el 17 dice que bajó la inflación del 17.000, cosa que nunca hubo, por supuesto, al 10 anual. Y el tipo está teniendo un 3 por mes, míralo. Hoy la inflación en Argentina viaja en torno al 8 o 9% anual. Es decir, que la estamos bajando del 17.000 a menos del 10 anual. Y todo esto lo hicimos en 6 meses. En enero de 2025 dijo que en 3 meses la inflación llegaba al 1,5%. Míralo. Entonces nosotros determinamos cuáles son las condiciones para sacar el cepo. Una es que la inflación inducida converja con la inflación observada. Entonces, ahora pasamos a un crawling peg del 1%. ¿Qué va a pasar que después de 3 meses esté dando 1,5% la inflación? Quiere decir que se estaría convergiendo en materia inflacionaria y tendríamos que ya sacar el crawling peg. En abril de 2025 dijo: a mitad de año, es decir, a mitad de 2025, la inflación iba a perforar el 1, iba a empezar con 0, míralo. Bueno, pero ustedes me podrían decir, ¿la inflación aún es alta? Sí, aún es alta, pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Y básicamente es porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Y en el 29, en el tape 29, Milei en octubre de 2025 dice que ahora íbamos a estar con inflación 0, míralo. Nosotros, la realidad es que hemos hecho un montón, ¿sí? Digamos, hemos evitado una hiperinflación. Nosotros cuando llegamos la inflación viajaba al 1,5 diario. Eso, digamos, estaba acelerándose a niveles que podrían haber oscilado entre el 15.000 y el 20.000% anual. Hoy la inflación, digamos, es del 30%. O sea, yo entiendo que es alta, ¿sí? Sí. Pero es muchísimo menor. O sea, vamos por el camino correcto. Es decir, la senda que hemos tomado es la correcta. Para mediados del año que viene, la inflación ya va a estar viajando al 0. Bueno, la inflación no está bajando, está subiendo. Ahora, vos tenés levantamiento policial, 2 casos de corrupción muy resonantes que afectan a personas cercanísimas al presidente de la Nación. Redadas fascistas a personas de tez morena, como bien dijo Bazán. Una suba de inflación como la que conocimos ayer de la ciudad, con encubrimiento del INDEC. ¿Cuál es la agenda de la derecha en la televisión en el 52? ¿Cuál es la agenda de la derecha en la televisión? Si vos en vez de escuchar esto ves la televisión a la noche, mirá a Cristina Pérez. Son 2 temas. Tienen un común denominador, Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está en un silencio estratégico. No significa que esté quieta, más allá de que estuvo convaleciente. Pero hay 2 cuestiones que le preocupan. Obviamente tratar de conservar, aunque sea jirones de su poder,
en el Senado. De Cristina habló. De Cristina. De Cristina. De Cristina. Esa es la agenda que consume la gente en la tele. Cuando vos preguntás, ¿por qué votan? Bueno, muchacho, ¿qué querés que te diga? Le están hablando de Cristina. Frente a todo esto, frente al fracaso del plan de estabilización de Milei, la agenda es Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, ¿sale la reforma laboral? Sale la reforma laboral, lo dijo ayer Gerardo Martínez, y anoche Patricia Bullrich estuvo reunida hasta tarde con los dirigentes, con los senadores, jefes de bloque, aquellos bloques que le van a aportar los votos al oficialismo, en los bloques de Innovación Federal, de los gobernadores que están ahí siempre dispuestos a dar una mano al gobierno nacional, el de Salta, el de Misiones, más los aliados de siempre, ¿no? Los radicales, los del PRO. Y se comprometieron incluso desde el oficialismo a hacer casi 30 modificaciones, entre 26 y 28 artículos que se van a modificar, cuestiones menores y también una cuestión que es decisiva para los gobernadores que tiene que ver con el capítulo fiscal de la ley, el capítulo impositivo. Todavía no lo anunció el gobierno. ¿Con qué lógica no anuncia qué cambios, en qué cambios están avanzando? Dicen cerca de Patricia Bullrich que si dijeran en qué cambios están avanzando, eso le abriría una caja de Pandora de otros reclamos frente a cuestiones en las que sí aceptaron cambios. Pero dijo Patricia Bullrich que ya están los votos. Si querés lo compartimos. En el tape número 1, Patricia Bullrich ya anunciando que se llegó a un acuerdo sólido y que el miércoles va a haber reforma laboral. Una reunión con los jefes de bloque, ¿qué pudieron avanzar o no? Bueno, hicimos un repaso artículo por artículo de toda el dictamen de la ley que se va a votar el miércoles. Llegamos a un acuerdo muy sólido respecto a una ley laboral muy equilibrada, muy buena, y el miércoles, bueno, a votarla al Congreso, acá. ¿Se sumaron algunas otras objeciones, sobre todo por parte de los que son bloques provinciales, con mandato de los gobernadores? Yo diría más que objeciones, lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar. Ganancias para las empresas es uno, ¿eh? En la que nos fuimos poniendo de acuerdo en mejores redacciones, en una mejor manera de expresar las cosas. Así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias. Ya está lista el proyecto, ya está cerrado. Bueno, yo le diría que todos los bloques mañana le van a dar la última lectura, pero ya está cerrado. Sí. Mañana no habrá modificaciones posterior a la mesa política. No creo. Puede haber algún tema de redacción, algún tema secundario, pero la verdad estaría que bueno saber lo de ganancia, podría ir la gran... Hoy se reúne la mesa política del gobierno nacional y ya cada uno de los bloques, según lo que dijo Patricia Bullrich, de ayer se llevó un borrador para darle algún retoque de redacción, pero ya está cerrado. Lo que proponen bajar el impuesto a las ganancias a las empresas un 10%, o sea, en vez de 35 que paguen 31,5, pero no a los trabajadores. No, a los trabajadores no. O sea, en Argentina los trabajadores pagarían más impuestos a las ganancias que los empresarios. Comparativamente sí. Sí, de todas formas, ese es el artículo que cuestionan los gobernadores porque les impacta en la masa coparticipable en 3 billones de pesos, y es por eso que yo creo, leyendo un poco la situación, las declaraciones de Bullrich, que es un artículo puesto ahí también para tener una herramienta de negociación, y que a último momento lo más natural sería que lo sacaran porque los gobernadores han dicho en on the record que no iban a acompañar si no modificaban ese artículo. Y les sale barato en términos de modificaciones de la ley si es solo esa modificación. Para mí hay una pregunta que parece básica pero es muy relevante, que es recién hoy, o sea, ¿en qué momento las y los trabajadores vamos a saber de qué se trata esta reforma que va a cambiar no solo para quienes hoy... Después de que se vote, vamos a ver. El día miércoles en el recinto lo tienen que informar. Digo, la estrategia es no anunciar los cambios con idea de que no te los obstaculicen, que no te los frenen. Pero esto después tiene que pasar por diputado. No queda además sancionada automáticamente por la aprobación en el Senado. Así que lo anuncien ahora o lo aprueben entre gallos y medianoches.
esta discusión se va a reabrir en diputados, y en diputados es distinta la paridad de fuerza. También hay que unirlo, veníamos con el grupo de WhatsApp hablando del levantamiento policial en Santa Fe y la posibilidad de que ocurra en otras provincias. Hay que unirlo con eso, ¿no? Porque si los gobernadores reciben 10% menos, ya se le cayó 8-10% en los últimos meses la coparticipación, bueno, olvídate, va a tener un incendio. Sí, yo por eso creo que lo lógico sería que lo modificaran, todo parece encaminado hacia eso. Lo que hay que preguntarse también es si no hay bajo cuerda una negociación con la CGT. Porque viste que, bueno, vos lo comentaban más temprano con Ari, la CGT, y lo decía también Fer, ha tenido una actitud moderada frente a toda esta cuestión, por decirlo de alguna forma. Sí, elegí un adjetivo moderado, yo también. No han decidido un paro general, hay una movilización, pero una de las cuestiones que se negocia es si recortan o no los aportes a la cobertura médica de los trabajadores. Sí, que está en 6% hoy en día, lo ponen los empleadores. El proyecto dice que pasa a 5%, eso desfinancia las obras sociales, obliga a los trabajadores que derivan sus aportes a prepagas. Es mucho de 6 a 5, es un montón. Es bajar un 16% el dinero que se va a usar para y esto le va a quitar en obras sociales que están estalladas, además. Qué irresponsabilidad. Le quita prestaciones a salario diferido, como se conoce, a las prestaciones que recibe el trabajador. Es la cobertura médica de los trabajadores, así hay que plantearlo. Todas son bajas de sueldo, bajas de sueldo. La indemnización también es un devengado. Cuando vos haces un balance serio en una empresa, ponés como devengado cuánto podrías gastar con tu indemnización. Lo estás bajando, obra social lo estás bajando. O sea, ¿y qué queda para el trabajador? Digo, en un contexto donde las prepagas vienen aumentando por encima de la inflación, tal vez algún mes la empatan, pero aumentan sistemáticamente, y donde el servicio de salud público también está estallado. Digo, hablamos del Garrahan, pero es una situación generalizada de la salud pública que cada vez más queda en territorio de las provincias que de nuevo están desfinanciadas. Entonces es un círculo vicioso que el resultado es, bueno, vivimos cada vez peor. Es que yo creo que si la CGT y otros actores hubiesen instalado con fuerza algunos puntos claves de esta reforma, hubiese sido distinto el debate público. Porque si vos les decís a la gente, ahora hay algunos spots que están ahí circulando, hay uno del SAT que es interesante, porque muestra justamente esto de cómo te va a afectar la cobertura médica si vos sos trabajador. Claro que se aprovechan de que hay más de 40% de trabajadores no registrados, ¿no? Entonces hay un universo al que le proponen igualar para abajo y parece que ese universo podría de esa forma apoyar. Ahora, para los que laburan de manera registrada, piensen ustedes que ese aporte que hacen los empleadores para la cobertura médica de los trabajadores, incluso para aquellos que hacen una derivación a prepaga, si hoy te aportan 600, mañana te van a aportar 500, ¿no? Para hacer los números redondos. Y esa guita, esa diferencia, lo más probable es que la termine poniendo el trabajador, porque el plan que vos cubrías con esa derivación de aportes a la prepaga, aquellos que derivan a prepaga, no lo vas a poder pagar más. Eso si vos todavía tenés una prepaga, pero hay un sector muy amplio de los trabajadores que recibe la salud de la obra social directamente. Y esa obra social va a tener ahora menos financiamiento. Un 16% menos. Ya es un vienen montón. hackeadas porque no le transfieren recursos, porque no le cubren los programas especiales, porque no le dan los fondos que corresponden por medicamentos de alto costo. Ya están hackeadas. Y ahora le vas a sacar 16% de financiamiento a esas obras sociales. Vos decías que no se habla de puntos en particular. Yo lo que veo en la tele es, todo lo que dicen es, no puede ser si tenemos 50% de empleados en negro, algo hay que hacer. Es el único argumento. Y ahí terminó. Sí. Y ahí terminó. El único argumento. Además, es un argumento que se rebate con la experiencia histórica de la Argentina. Digo, porque si vos le preguntás al gobierno, decime un artículo de esta reforma que sea a favor de los trabajadores. Lo único que te pueden responder es eso. La mitad de los trabajadores están en negro, con esta reforma puede haber un incentivo para que los blanqueen. Bueno, a ver, fijémonos en la experiencia histórica de la Argentina, a ver si pasó o no pasó. No, no pasó, pasó exactamente lo contrario. Ahí debería terminarse esa discusión, ¿no? Ahora, hay que analizar por qué, o sea, Argentina vino en un empate histórico, ¿no? Con esta burguesía fallida y el campo popular. Bueno, esto no es un empate, esto es una goleada. Claro. ¿Por qué llegó la goleada? ¿Por qué pueden hacer lo que quieren en este momento? Lo que quieren. Es tierra arrasada y esto no es un decreto, esto va a salir por ley. Acá va a haber
un montón de gente que va a levantar la mano para que esto ocurra. Esto es una deserción de la clase dirigente argentina. Entonces, tenés alineado a parte del sindicalismo cómplice, a los medios de comunicación diciendo que hay que hacerlo, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, ni hablar de los empresarios. Tal vez sea muy optimista, ¿no? Pero también, digo, en esto de hay puntos que no fueron discutidos. Bueno, esto va a pasar por el Senado, ellos insisten con que tienen los números y demás. Después queda diputados. Bueno, hay un tiempo donde también hay que instalar estos temas. Una vez que conozcamos bien la letra fina, digamos, que quedó, que se sacó, bueno, también nos toca a nosotras tratar de instalar estos temas. Yo un poco me rehúso a creer que ya está todo perdido. Bueno, está bien, como militante tenés el optimismo estratégico, ¿no? Me parece correcto. Ahora, esta negociación bajo cuerda de la que hablo, que puede existir con la CGT, podría quedar expuesta si finalmente modifican ese artículo de obras sociales que reduce ese aporte del 6% al 5%. Ahí nos podemos empezar a preguntar, che, ¿y quién talló para que esto sea así? ¿La CGT vía los gobernadores? Y si la CGT tiene 3 o 4 cositas que estaba pidiendo y le cumplen con esas cosas, ¿cuál va a ser la actitud en lo que queda del tratamiento legislativo de este proyecto? Yo creo que lo más grave de esta no reforma, este retroceso de la legislación laboral, tiene que ver con el financiamiento. Yo estoy convencido que el financiamiento, de financiar a las obras sociales, es decir, financiar a las provincias, es el eje de la reforma. Que el gobierno no va por lo otro, va por desfinanciar a las obras sociales, va por desfinanciar a las provincias, porque cree que ese es el camino para forzarla a hacer ajustes. A mí me parece interesante eso, Fer, y el vínculo con los gobernadores es muy llamativo, ¿no? Porque no hay gobierno que les haya recortado más recursos a los gobernadores que el de Milei, ninguno. Y sin embargo, no hay gobierno que haya tenido tanto favor legislativo de los gobernadores como el de Milei, salvo un núcleo duro de gobernadores de la oposición, que son 6 exactamente. ¿Cómo hizo para convencer al resto? ¿Les puso la soga al cuello y a partir de eso los convenció? Bueno, es un elemento a tener en cuenta. Ahora, hablaría mal de la habilidad política del resto de los presidentes que tuvimos hasta acá, ¿no? Si los convencés tan fácil. ¿Que hay un acompañamiento ideológico también? Me parece que también hay una cuestión de falta de liderazgo en la oposición que hace que esos gobernadores estén medio a la marchanta. Si hoy hubiese algún líder opositor que despertara expectativa de un cambio de poder en el 27, esos gobernadores actuarían de otra forma. Me parece que todos los actores políticos en este momento, la gran mayoría de los actores políticos, están actuando bajo la hipótesis de que Milei sigue después del 2027. Gobernadores, y también en la provincia de Buenos Aires, que a veces parecen más preocupados por ver quién va a ser el sucesor de Kicillof y no por ver quién va a ser el próximo presidente. Yo ayer lo vi a Kicillof y le preguntaron por los gobernadores, obviamente estaban refiriendo a Jalil, a Jaldo, y no quiso opinar sobre eso. Es decir, él los quiere adentro. Así es. En 2017 se pensaba que no había 2019. Todo 2016, 2017, el discurso es no hay 2019. Y después surgió esa frase, ¿no? Yo estuve en el acto en San Luis, hay 2019. Claro. ¿Qué fue, en el 2018 o en el 2017? No, en el 2018. ¿Esa en el frase de ese acto o fin de 2017? Fue 2018, después de la crisis del verano, cuando se le termina el financiamiento. Bueno. Donde parecía también que Macri no llegaba. Entonces, hay 2019 era una respuesta del peronismo diciendo, venimos nosotros, y también diciendo, bueno, este gobierno va a terminar, hay 2019. Yo creo que depende mucho del resultado de Donald Trump, cómo sigue eso, ¿no? También. Y de Lula, ¿no? Probablemente. O sea que tiene que aparecer ahora, en estos meses, en este primer semestre, alguien con la capacidad de, no de decirlo, de hacernos creer. Yo creo que están esperando las dos elecciones críticas. La es a fin de año. Brasil en octubre y Estados Unidos en noviembre. Yo creo que están esperando eso. Y que mientras tanto, yo soy un convencido, lo he dicho muchas veces en este micrófono, el ajuste había que hacerlo. Eso es lo que cree la mayoría de la dirigencia, pero también muestra la incapacidad interna. Si vos estás esperando todo el tiempo el shock externo, demuestra que vos solo no tenés fuerza. Y los gobernadores también entraron en esa
en esa pérdida de poder relativo solos. Digo, se podrían haber reunido en el CFI, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, y podrían haber mostrado, si se quiere, un poco más de unidad. Obviamente que vos en la unidad negociás mejor, no por una cuestión militante ni de orgánica, sino simplemente para tener mejores condiciones en la negociación. Yo no sé si será Santilli o qué, pero la verdad que los han manejado. Quería preguntarle a Nora, aprovechar que la tenemos a Nora Bar para estos temas, cosas concretas en donde se vea este desfinanciamiento de la salud. Bueno, de la salud absolutamente en todas las áreas, ¿no? Se desbarató el departamento, la sección de enfermedades inmunoprevenibles. Hablamos el otro día del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Los hospitales están recibiendo una fracción del presupuesto que recibían, y no es que antes estuvieran en el paraíso. Como la ciencia, siempre la salud y la ciencia, bueno, la salud siempre tiene necesidades crecientes, pero ahora se las están recortando o achando, porque realmente los hospitales están en una situación desesperante. Y ahora vimos que se abrió la importación para materiales usados, así que tal vez quieran que los hospitales se manejen con jeringas usadas. No sé, no se sabe qué pensar, pero para poner un caso ejemplar, el VIH, recorte de preservativos, pero de 30 millones a 800, por ejemplo. Y después dicen, suben los casos de VIH, porque crecieron los casos de VIH. Hablamos aumento de enfermedades transmisibles, ¿no? Como la sífilis. La sífilis está subiendo también. 70% en un año. Y entonces uno... son cosas que uno pensaba que no existían más. Claro. Es que uno va a un hospital y no hay más preservativos, como se veía antes en esas estaciones. Se escucha mucho, es porque la gente no usa preservativo. Pero lo que pasa es que hay que hilar un poco más fino, porque cuando el fenómeno es tan masivo, hay que ir un poco más allá de la actitud individual. Hay algo que está fallando, un poco como vos decías en tu editorial, que se ven las rutas, que se ven los incendios. Y en la salud es reconocido en todo el mundo que ya los médicos no pueden estar esperando en el consultorio a ver que llegue alguien y le diga, me duele esto, tengo una apendicitis, ¿no? Sino que hay toda una tarea de promoción que hay que hacer y que es fuera del hospital, fuera del consultorio. El caso, por ejemplo, de las enfermedades transmisibles, lo mismo la vacunación. Un gran infectólogo argentino dijo una vez algo que me parece muy transparente, y es, no basta con tener las vacunas. Lo que sirven no son las vacunas, lo que sirve es la vacunación. Y la vacunación implica una logística, una planificación, una acción de la autoridad sanitaria, que en este caso es el Ministerio de Salud de la Nación, y que es la que da la rectoría, porque es cierto que la salud es federal y que cada provincia tiene sus ministerios de salud, pero la rectoría la debería ejercer, y ahora se está retrayendo, está diciendo, bueno, esto... El Instituto del Cáncer no existe más, esto lo pasamos, el programa tal lo pasamos a las provincias. Y bueno, eso lo único que hace es disminuir la efectividad y además aumentar la inequidad de una manera rampante. Yo pregunté si iba a haber, porque ahora pronto va a haber que vacunarse contra la gripe y los jubilados se mueren mucho de gripe, eso le sube la presión, que se mueren. Me dijeron, no, desde la Nación no vamos a hacer, pero estamos instando a los laboratorios a que la hagan ellos, con lo cual es una decisión del laboratorio. Y la no vacunación está creciendo muy fuerte. Pero pago. Pero si no es el laboratorio, es una actividad privada y la vas a tener que pagar. Está dentro del calendario nacional. Sí. La vacuna está dentro del calendario nacional, hay grupos de riesgo, menores de 6, mayores de 65, tienen que cumplir con el calendario. Sería algo nunca visto que no se dé la vacuna contra la gripe a los grupos de riesgo. Vamos camino a una catástrofe, ¿no? Yo no sé si era
si eso existió o era una leyenda, o lo leí en algún lado que un libertario tomaba una intendencia en algún lugar del mundo y al poco tiempo la ciudad era invadida por los osos. Existió, hubo en Estados Unidos no fue. Un experimento en Estados Unidos, una ciudad que destrozaron, desarmaron el Estado y no pagaron impuestos y nada, y bueno, dijeron, bueno, vamos a vivir con los principios libertarios, y a los 6 meses ya no podían vivir y terminaron invadidos por los osos que iban a buscar la comida de los desperdicios que nadie recolectaba. Claro. Excelente metáfora. Nos estamos acercando. Bueno, hoy a la tarde sale el índice de inflación, que ya es, yo no sé si lo van a dibujar para abajo o lo van a dibujar para arriba porque le da vergüenza y ahora saben que dio 3-1 el de la ciudad. Es un escándalo. Mira, las estimaciones privadas que usan la metodología vieja lo siguen ubicando en el 2,4, 2,5%. Te paro un segundo ahí, porque escucho que todo el periodismo está diciendo, no, si los privados dan igual porque usan la misma canasta que ellos. Por supuesto. ¿Qué digo? ¿Cómo no va a dar igual? Claro, sí. O sea, si a vos te dicen, vamos a seguir usando la metodología vieja, bueno, vos tu proyección la haces con la metodología vieja. Claro. Ahora, Saggi dijo 3 con la nueva metodología. Claro, también es cierto que un montón de consultoras, como ya desde octubre del año pasado el gobierno había dicho, vamos a usar las canastas 2017-2018, bueno, ya empezaban a trabajar con las nuevas proyecciones. Entonces lo que va a empezar a pasar ahora es que va a haber 2 índices. O sea, las consultoras privadas probablemente saquen las proyecciones nuevas como GIS con ese 3%. Bueno, de hecho la publicación ayer de Cava muestra, si se quiere, una inflación que mide mejor los servicios y dio ese 3,1%. Yo traje en la placa 2 un cuadro que muestra justamente, bueno, cómo cambian esos ponderadores según los distintos sectores del INDEC, este cuadro del Instituto Argentina Grande, y me interesa porque muestra justamente cuál es la variación de precios de esos sectores en la gestión de Javier Milei desde noviembre de 2023 a diciembre de 2025. Y si hacemos foco, por ejemplo, en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que es la primera rayita verde que se ve en pantalla, vemos que la variación de precios de este sector aumentó 461% en estos 2 años de Javier Milei, principalmente impulsado por las tarifas de luz, por las tarifas de gas y también por los alquileres, ¿no? Que quedan muy disminuidos en el IPC, pero que están dentro de este sector de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, algo así como los gastos fijos de cualquier persona. ¿La inflación general cuánto fue? La inflación general, bueno, en realidad entre esos 2 años estamos hablando más o menos de un 200%. Está más cerca del de alimentos, 234%. ¿Y los servicios más del doble? Más del doble, sí. Los servicios más del doble, y ese era algo que iba a empezar a pesar 5 puntos más. O sea, ahora pesa 9,4, iba a pesar 14,7 en esta actualización del IPC, que, bueno, va a seguir escondiendo esta realidad del gasto fijo que se te va todos los meses. Lo mismo pasa con transporte. Vos decías el aumento de colectivos que se viene ahora, pero que viene aumentando a lo largo de estos 2 años. Aumentó un 313% en estos 2 años de Javier Milei, y iba a pasar del 11 a más del 14%. Bueno, de nuevo va a quedar escondido en la metodología del 2004. Pero estamos hablando de sectores sensibles, comunicación sobre todo. Pensemos que pesa mucho más la factura del celular, de internet, de ese gasto que tenemos que hacer sí o sí en general para participar del mercado laboral y también para relacionarnos con otros. Aumentó un 347% ese sector, y también iba a pasar a pesar el doble. Está subutilizado, claro, el doble. El doble iba a pesar. Y que tiene sentido, ¿no? De 2004 uno no usaba tanto el sector comunicación, claro. No existía la factura de internet. En 2004 yo leía Diario de Papel todavía. Claro, bueno, existía ese CD con internet que vos lo conectabas y tu mamá te retaba porque hacías que el teléfono esté ocupado, porque el teléfono se usaba todavía, la gente llamaba a las casas. Claro. Yo tengo vagos recuerdos de esos momentos, pero bueno, son sectores que van a quedar de nuevo más invisibilizados en esta publicación del INDEC, que bueno, hay que ver sobre todo si el fenómeno se repite en términos de marcar una aceleración inflacionaria o no. O sea, lo que nos mostró el IPC de Cava, lo que nos dijo es, hay una aceleración inflacionaria que no solo no se detiene en enero, sino que se profundiza en enero. Lo que dice la gente más cercana al gobierno es que no lo cambió tanto por los índices estos, sino por los que vienen, y que este año, o sea, el acuerdo con las energéticas era que todos los años la tarifa iba a subir más que la inflación. Sí.
Pero como el año pasado no se cumplió porque había elecciones, este año debería subir mucho más que la inflación. Entonces ya de por sí tenés eso. Pero además parte del ajuste es eliminar más subsidio de lo que tenía programado. Porque cuando vos bajas impuestos, al mismo tiempo tenés que ajustar para mantener el superávit. Claro. Con lo cual, las tarifas, luz, gas, agua y transporte van a subir, no sé, algunos dicen más del doble que la inflación. Sí. Si a eso le sumás la evolución de la carne, que ahora con esta cosa de que Estados Unidos va a comprar este año tanta carne, va a empujar más el precio de la carne. Entonces ahí yo digo que si entre los servicios y la carne ya tenés un inicio de inflación alto. Mira, yo me acuerdo en respecto al precio de la ¿Puede carne. ser más alto? Perdón, sé que en 2025 la inflación, ¿eh? Pues, Totalmente. sí. Ahí te quiero ver, ¿eh? Totalmente. Depende qué pase con el dólar también, ¿no? ¿Qué va a pasar Obviamente. cuando llegue agosto y no empiece con 0 la inflación? No, que no empieza con ni en cero. pedo, con cero ni en El pedo. dólar, La el veo muy dólar te va a difícil. ayudar. En el pero- medio, porque el 0, 3.05. El dólar te puede ayudar, pero ya está demostrado que no sirve solo como ancla antiinflacionaria. Claro, Que exactamente. los formadores de precios no solo ven el dólar, el valor presente del dólar, sino el techo de la banda de flotación. Y Sí. siguen fijándose en ese techo como indicador del dólar futuro. Así que te ayuda, pero no creo Bueno. que tenga el mismo efecto que tuvo Y en hay el pasado. una cosa más que quiero enfatizar, porque son los fenómenos extraños, digamos. Que enero tenga una inflación más alta que diciembre es un fenómeno extraño, en términos de que estacionalmente lo que se suele ver en la Argentina es que diciembre es un mes con inflación más alta, marzo también es un mes con inflación más alta, por todas las actualizaciones de precios con la entrada de los pibes en la escuela y demás, el inicio del ciclo electivo. Entonces, ese es un fenómeno extraño. Después, con el precio de la carne también está pasando algo raro. Febrero es un mes de muy baja inflación históricamente. Y enero la también. primera semana de febrero los alimentos subieron 2,5 puntos en una semana, no en un mes, en una semana. Entonces algo está pasando. Exacto. Exacto. Y con el precio de la carne también. Vos cuando hablabas con carniceros, te decían, sí, bueno, en diciembre siempre aumenta el precio de la carne porque son las fiestas. Claro. Después enero y febrero casi que no hay aumentos. A veces ha bajado ahora enero y febrero. Claro, y en marzo se suponía que llega la crecida del Paraná y hay que liquidar todo el stock de las islas de Entre Ríos, entonces baja y no está previsto. Claro, Viste que y en no está pasando. cada día que se anuncia la inflación hay una celebración en Twitter de parte de Caputo, de Milei. ¿Hoy van a tener un poco de vergüenza cuando den a conocer el número? Él sigue diciendo que hay 15 millones de pobres menos, cuando ya todas las consultoras dicen que hay igual o más pobres que al final del gobierno de Alberto, que fue muy traumático, ¿no? Estamos comparando con un momento muy malo. Yo creo que van a seguir festejando, no sé, parte de este gobierno tiene ese todo marcha acorde al plan, que ya no lo dicen, hay que decir, el TMAP ya no lo, no lo vos ponen. agarras el archivo de Milei y te das cuenta que no marcha de acuerdo al plan. Pero siguen festejando lo que pueden. También hay que entender que para mí el foco importante son estos fenómenos que son extraños, digamos, en términos de lo que suele pasar en la economía argentina y bueno, cómo en este inicio de año se empiezan a acumular esas presiones que tienen que ver con el dólar, porque el dólar lo vemos muy quieto, incluso a la baja ayer, pero bueno, a medida que nos acerquemos a marzo y abril, que son los momentos de cosecha, bueno, el campo te va a pedir o que le bajes la retención o que le subas el dólar. Digo, son un poco esas cuestiones que pasan todos los años, pero que ahora por ahí llegan un poco más presionados a ese inicio de año lectivo. El gobierno espera que con la reforma laboral medio que se resuelva todo. Siempre tiene algún eje que permite que se abra la puerta y que el gobierno lo resuelva, pero no, evidentemente no lo tiene resuelto. Recién decíamos que la suerte de Milei va a depender en buena parte de lo que pase con... Prepárenme el tape 50. Con Trump. Muchas notas que estoy leyendo últimamente dicen, bueno, le está yendo muy mal en las elecciones en distintos distritos a Trump. Está subiendo el porcentaje que apuesta a que Trump cae. Viste que hay apuestas de miles de millones de dólares para cualquier cosa en Estados Unidos y ahora está arriba del 50% de los que creen que Trump no termina el mandato. ¿Por qué creen que no termina el mandato? Pero lo dijo el mismo Trump. Si pierdo en medio término, me van a bajar. ¿Por qué lo van a bajar? Bueno, hay senadores ya demócratas que están diciendo que la razón es el escándalo de la red de trata de menores y lo involucrado que está él, y van a empezar a salir archivos que aparentemente no sé por qué los tienen, pero las víctimas están diciendo que ellos van a empezar a dar los datos. Pónelo 50 a ver si, no sé si está traducido,
que dice, el senador Murphy dice que el presidente Trump estuvo involucrado en la peor red de tráfico sexual infantil de los últimos 25 años. Se hace referencia a 38.000 veces mencionado. Bueno, estos son legisladores demócratas que empiezan a hablar de que esta es la razón para el juicio político. Como bien se llama político, te tiene que ir mal en la política, en cualquier país del mundo, para que te destituyan. Entonces, si pierde mal la elección, como la está perdiendo en estados que son republicanos, bueno, puede tener ese problema. Puede ser que no solo pierda, sino que sea... La hipocresía de la sociedad de Estados Unidos, que le hizo juicio político a Bill Clinton por mentir, no por lo que había hecho sexualmente. El juicio era por mentir. Por mentir. Y acá tenés 38.000 menciones en el caso de escándalo más grande de la historia, y estamos esperando el resultado de una elección a ver qué hacemos, ¿no? En Luisiana perdió el fin de semana el Partido Republicano por 23 puntos contra... Pero había ganado por 13. Los demócratas, y había ganado por 13. Tuvo un cambio de 36 puntos. Tremendo. En un año. Sí. En un año. Sí. Algo está pasando. Y en lugares donde no es clásico, no es tradición que cambie el voto. Porque hay lugares en Estados Unidos... Son los fijos, claro. donde Bueno, el como en voto Texas, cambia. que había pasado la semana pasada también, que había perdido, no sé si en el estado de Texas o en un Texas. condado. Ahí te lo chequeo, Texas, pero es Texas. Pero sí. también, que es republicano siempre y que perdió. Y está perdiendo por diferencias grandes. Y en esto de la extrema derecha en general, ¿no? De poner toda la carne al asador todo el tiempo, digo, de siempre jugar en el límite. Bueno, Trump hizo campaña electoral diciendo que iba a abrir los archivos del caso Epstein, que es un caso muy conocido en Estados Unidos, es un caso que tiene 20 años, más de 20 años de duración en lo que es el ecosistema estadounidense, y que había 1 millón de teorías conspirativas que algunas, bueno, parecen hasta confirmarse con lo que va saliendo de esos documentos, y donde que esté Trump metido en eso, bueno, le golpean el corazón del redneck, si se quiere, del voto duro de Donald Trump, que de repente se siente traicionado. Hay una diferencia. En Estados Unidos hay todavía una clase de dirigentes que enfrenta a Trump, que está todos los días militando, advirtiendo a la sociedad sobre las consecuencias. Es peor Trump que Milei, digamos todo. Bueno, tiene más poder A también. nuestra escala no sé si es peor. Claro, tiene, una cuestión es de el presidente de Estados Nosotros Unidos. somos Argentina, ¿no? Allá todo es mucho más exagerado. Nosotros no el invadimos Super Bowl no es como la países. final de acá del torneo de la Liga. Claro, nosotros no invadimos países. Anda matando gente por la calle. Sí. Bueno, gatillo fácil acá en cualquier momento. Ah, bueno. Algo increíble que uno nunca jamás hubiera soñado ver es que varias decenas de investigadores de alto nivel de Estados Unidos se están yendo a Francia porque Macron hizo un anuncio de que iba a invertir una suma importante. Dice, Francia es la casa de la ciencia y quien quiera investigar puede venir acá y va a tener todas las posibilidades, y se está llevando investigadores. Esa es la diferencia entre un presidente que es neoliberal, pero no es un loco fascista, y estos tipos. Esa es la decadencia de Estados Unidos, que se le vayan los científicos de Estados Unidos. Sí, inimaginable. Bueno, pero aún así hay en Estados Unidos una clase de gente que está confrontando a Trump. Hay, yo lo sigo mucho, lo leo todos los días, Paul Krugman, y es una voz autorizada y permanente y no le da tregua a Trump, no le perdona una. Y Tenés yo, al gobernador de California, Gavin Newsom, también muy presente en redes. y yo busco acá, digo, ¿a dónde tenemos? Nuestra referencia, digo, es muy bueno estar en este medio donde nos retroalimentamos. Pero uno necesita que le den información, que lo abastezca, que hayan usinas de pensamiento permanentemente y de alto impacto político que estén confrontando. Recién ahora en la provincia de Buenos Aires está haciendo algo. Lo está haciendo Catopodis con su instituto, lo está haciendo Axel con el instituto también. Pero falta volumen. Es un momento, además, en que está tan atomizada la información que es difícil uno solo falta avanzar en volumen. una agenda, Hay que ¿no? generar Tenía mucho muchas volumen. ganas de pasar el video del sindicato de televisión sobre la reforma laboral, porque estábamos diciendo recién que hay poca información y me parece que está bien hecho. ¿Lo podemos mostrar? ¿Sí? A ver. Buenas tardes. Necesito un turno para una ecografía pediátrica.
Pero la orden dice urgente, ¿no tenés para antes? ¿Y un sobreturno no me podés dar? Al ser urgente un sobreturno, por favor. Vale, ¿qué haces? Escucha, ¿me pasas el teléfono de ese doctor que me dijiste? Claro. Y son estudios caros. A los que están en la radio hay una madre con un celular en un bar tratando de conseguir un turno para el hijo. Sí. ¿Tenés idea si me lo pueden atender por guardia ahora? Y en un hospital público también es con turno, también, ¿sabés algo? ¿No me puedes ayudar, por favor? Se va desesperando la madre. Sí, donde me digas. Dale. Bueno, ahí es donde está la repercusión de esto, ¿no? Querés atender a un niño y no encontrás quien te lo atienda. Y que está completamente sola en la búsqueda de ese Está turno. sola, así es. Está sola. La reforma laboral de Milei desfinancia las obras sociales y deja a tu familia sin cobertura médica. No es modernización, es precarización. No sé qué les pasó a Satsai ustedes. es el Sindicato Argentino de Televisión. Sí. Vos sabés que yo ya lo había visto y viéndolo ahora recién se me puso la piel de gallina. Sí, a mí también es terrible. Esto faltó. Claro. Y si está arrancando esto para ser parte del debate público, bienvenido. Pero faltan 2 días para que se trate de la reforma laboral. Y estamos conociendo hoy este tipo de piezas de comunicación. Hay un montón de flancos por los cuales se puede atacar la reforma laboral. Y si vas a perder la votación, al menos ganar la discusión pública. Claro. Que sea un costo para el gobierno. Y ni siquiera lo está haciendo. Hay una situación de sálvese quien pueda, ¿no? Como se ve, como se ha estudiado tanto en las crisis o en las épocas de epidemia, no sé, la peste, informe sobre ciego, donde hay un sálvese quien pueda, y los gobernadores están tratando de salvarse ellos, los sindicalistas están tratando de salvarse ellos, y entonces no hay una estrategia común. Bueno, falta un líder que... Claro, está pasando unifique, eso. ¿no? Está bien preguntarse. Vos ayer comentabas y contabas de qué va a pasar con Kicillof, que va a salir a Viene partir de mañana. ahora. Mañana se lo vamos a preguntar. Está bien, bueno, importante que vuelva a levantar el perfil. Yo creo que él necesitaba superar la interna de la provincia de Buenos Aires. Al parecer está superada, en buenos términos para él, porque logró consolidar su liderazgo en el PJ de la provincia, en el peronismo de la provincia. Y ahora todo el mundo lo va a estar mirando. Bueno, a ver si ahora arranca ese proyecto nacional o no. La responsabilidad está puesta en él porque no hay ningún otro dirigente que hoy despierte cierta expectativa de poder enfrentar a Milei en el 2027. Y para esta altura, porque viste que algunos dicen, bueno, pero puede aparecer uno a último momento. Para esta altura Milei ya aparecía como un fenómeno, porque en la elección previa, en el 2021, había sido la sorpresa en la ciudad de Buenos Aires. Nadie pensaba que iba a ser presidente, pero ya estaba en el radar, ya existía. Claro. Por eso es difícil pensar que puede aparecer alguien que esté fuera del radar. No hay alguien que esté fuera del radar. No está. ¿Es Kicillof o ninguno? No hay otro en el escenario. Yo creo que él en el armado viene trabajando bien a pesar de las dificultades que tiene. Me da la impresión de que sigue teniendo muchos problemas para meter él un tema en agenda, para disputar la voz pública. Me parece que tiene ese problema, en parte porque Milei es muy potente y tiene herramientas muy potentes para difundir su voz, y en parte me parece que por limitaciones propias, que le cuesta tener un discurso disruptivo. Bueno, él quiere, por un lado, reconstruir la política tradicional, corporativa, con el apoyo de la CGT, el apoyo de los gobernadores, incluso de los gobernadores que están votando con el gobierno nacional. Él no reniega de todo eso, él lo quiere reconstruir todo eso, dándole una conducción y un liderazgo diferente, que es el suyo. Pero es verdad, para mí coincido en eso. Vos podés tener todo eso, pero tenés que conectar con la sociedad. Perdón, Fer, que te interrumpo. No, está bien. Uno busca siempre algunas referencias como para ver si puede encontrar un patrón. Y uno ve que el Lula de Brasil, o Lula revive en Brasil, de la mano del establishment económico. Contrariamente a lo que
parecía ser que el establishment económico en Brasil estaba con Bolsonaro, se dio vuelta y empezó a acompañar a Lula cuando vio que Bolsonaro no era lo que ellos esperaban y que estaba entregando el país de la misma manera que lo está haciendo Milei acá. Y esa sociedad encontró el apoyo de los grandes grupos de comunicación de Brasil. Acá Axel no tiene eso. Acá Axel todavía está compitiendo o está confrontando con un sector del empresariado mayoritario que apoya a este gobierno. Con empresarios como Paolo Roca, que pierde una licitación contra una empresa con subsidios, con sobre su facturación, con todas las trampas del mundo, y dice, bueno, está bien, pero tenemos que seguir adelante con esto. Aún así siguen acompañando. Por lo menos por ahora. Por ahora. Entonces, mientras vos no encuentres, me da la sensación, ¿no? Mientras que la clase dirigente argentina más amplia que la clase política o que el candidato político que pueda surgir de la oposición, pero la clase dirigente política argentina siga creyendo que el ajuste es inevitable, que Milei les va a dejar el país que ellos quieren, que vamos a surgir con con el fin, o va a terminar con el populismo y van a crear una nueva Argentina. Pero está difícil los años de recesión desgastan, ¿eh? Un año es una cosa, 2 años es la otra, 4 años es otra cosa. Se te acaban los ahorros, empezás a tener problemas en tu casa, se te rompe te rompe lo otro. Milei confía que porque se bancó 2 años en recesión, porque estuvo en recesión prácticamente todo el tiempo, se puede bancar 4. Yo lo quiero ver. Y todos los sectores, ahora vamos a ir al tema de ciencia con Nora, ¿no? Donde dices la cantidad de científicos que nos están faltando. En todos los sectores tiene un problema. En todos los sectores tiene un problema. Y los sectores que se ven beneficiados por esto son muy pocos los ganadores. ¿Cuánta gente gana cuando haces una exportación de petróleo? ¿Cuánta gente gana cuando haces una exportación de gas? Muy poca. Muy poca. Contame, Nora, el tema de los científicos. Bueno, antes de pasar al tema específico de los científicos, te vengo con una noticia. A ver. Veo el futuro. Te puedo anticipar el futuro. A Reidel no le van a dar el premio Nobel. Ni a Reidel, ni a Milei, por supuesto. Se lo dieron a Corina Machado. A lo mejor si arreglan con Corina les da una fotocopia y se quedan contentos. No, el tema es que además de el episodio de corrupción, que es tremendo, hay otra cosa que tal vez sea igual o peor, y son los planes que tenía Reidel para todo el área nuclear. Vos sabés que se creó un área de asuntos nucleares que está bajo la órbita de un joven de 30 años, abogado, que llegó allí a hacerse cargo de esta secretaría después de revistar en la prensa de la Secretaría General de la Presidencia. 30 años, abogado, Federico Ramos Napoli, bueno, ninguna formación en el área, pero está a cargo de los asuntos nucleares. Y llegó Reidel al tema nuclear, debutó así presentando un plan nuclear argentino que los investigadores que están en el tema dijeron, lo que menos tiene es que sea nuclear y argentino. Es más, alguno escribió una nota diciendo humo nuclear, porque era una carilla de una página probablemente producida con inteligencia artificial, porque como todos sabemos, el señor Reidel estudió en el Balseiro, que es un instituto de excelencia, donde entra un grupo seleccionado de chicos y chicas en tercer año de las carreras de física, de ingeniería electrónica, etcétera. Pero después que se graduó, hace 30 años, porque tiene 55, se dedicó a las finanzas. O sea que del tema nuclear no está empapado. Pero además, ¿cuáles eran sus propuestas? Minería de uranio, que ayer salió un artículo en The Guardian diciendo nos quieren convertir en una colonia energética, pero que además está basada en una falacia por Argentina. Está bien lo de colonia energética, es un buen título, es cierto. Litio, pero está basado en falacias porque la Argentina no tiene tantas reservas de uranio, tiene para autoabastecerse y a lo mejor exportar, pero además como se
se finalizó la extracción de uranio, lo importa. Instalar una mina de uranio no es algo que se hace de hoy para mañana. Después llegó y dijo, no vamos a seguir con el CAREM, que era, no dicho por nosotros, dicho por la Agencia Internacional de Energía Atómica, el prototipo de pequeño reactor nuclear, que es una nueva tecnología a la que apuestan ahora todos los países. Lo detuvo, estaba avanzado en 2/3 partes o 3/4 partes, lo detuvo para optar por otro modelo, que era un modelo que solamente estaba en unos planes que había patentado INVAP, lo patentó en Estados Unidos en asociación con una compañía privada, pero que no era más que eso, el diseño. Era un plan contra lo otro que estaba ya... Un plan para desarrollar que bienvenido sea, pero que tiene, 10 años por delante, claro, por lo menos. Este estaba a punto de terminarse y el prototipo más avanzado construido, porque en general en el resto de los países, mucha planificación, ingeniería, etcétera, pero construcción, cero. Y qué casualidad, justamente lo detienen cuando hace unas semanas Trump firmó con la Westinghouse un convenio por $80.000 millones. ¿Para qué? Para producir pequeños reactores modulares. Mirá. O sea, claro, no conviene que un paisito como el nuestro se meta, y además con el récord ya probado de INVAP y de toda la comunidad nuclear capaz de vender reactores de investigación. Y vamos a venderle el INVAP, vamos a privatizar el INVAP con los planos de esos reactores que va a usar la Westinghouse para hacerlo, para construir. Pero bueno, o sea, lamentable por donde se lo mire. Lamentable por donde se lo mire. Y con respecto a la sangría que está sufriendo el sistema científico, es tremendo. Y trabajo tras trabajo, EPC, Economía, Política y Ciencia, que se dedica a analizar los números, todos los trabajos están hechos sobre números oficiales, o sea, ahí no hay discusión, y de hecho nadie los desmiente. Lo que mostraron, el último trabajo que lo dieron hace unos días, es que en estos 2 años de gobierno se perdieron más de 7 empleos por día en ciencia, o sea, 5.000, más de 5.700, 5.750 para ser más exactos. Tenemos una placa, la placa 2, que muestra cómo bajó el empleo en ciencia, tanto en los organismos del Estado como en empresas, institutos, y allí vemos cómo se perdieron esos 5.700 empleos. Y después vemos una placa, la placa número 3, que se ve organismo por organismo los puestos que se perdieron. Por ejemplo, el que está al tope, porque también es el organismo más importante, es el CONICET. No son todos de la misma índole, no son todos investigadores, son 700 investigadores, un poco más de 700 y 1.306 becarios, porque van cayendo las becas y no se dan nuevas becas. Pero es igualmente grave porque es como un club que no tiene semillero. ¿Con qué van a reemplazar? Los investigadores, como todos, el tiempo pasa para todos, se van jubilando, ni hablemos de los que se van. Y además, es tremendo. Con todo el trabajo que se había hecho para repatriarlo. Para repatriar, exacto, que se repatriaron más de 1.000. Pensá que se perdieron 2.000 ahora, más de 1.000 se habían repatriado, que eran científicos de alto nivel, porque justamente tenían inserción. El populismo traía científicos y estos tipos los echa. Tenemos en el tape 1, tenemos un testimonio de un investigador muy conocido, trabajó muchísimo en la pandemia, bioinformático, que cuenta cuál es la situación de por qué se va la gente. Y es no solo por el sueldo, que después vamos a ver una plaquita donde se ve la diferencia, están perdiendo de lo que deberían ganar si se hubiera ajustado con el IPC,
1 millón de pesos menos, más o menos. Más o menos en los rangos medios. Pero además, no tienen dinero para investigar, porque el financiamiento de 2022 se dio de baja. Ya estaba adjudicado. Dijeron, no, esto ya no lo pagamos. Y no se va a llamar ni al 2023, 24, 25, 26. Así que bueno, escuchemos a Rodrigo Quiroga, que lo explica muy bien. ¿Cuál es la situación de desaliento y por qué la gente dice, bueno, aunque no quiera, tengo que empezar a buscar en otro lado? Mucha gente aún no renunció, pero sí mucha gente que pide licencia sin goce de sueldo y que no está planificando volver en este contexto. Entonces se van a empezar a caer todas esas licencias. Hay que ver qué se hace con eso o si les dan prórroga. Pero la verdad es que la situación es dramática. Digamos, las perspectivas futuras son muy malas. No conseguimos becarios, nadie quiere ser becario doctoral por los montos que se pagan hoy. Y no solo por eso, sino porque no ven futuro, ¿no? En la carrera científica. Y lo mismo pasa incluso con los becarios doctorales que hoy están finalizando su doctorado. La gran mayoría está planificando irse afuera o pasar al sector privado. Prácticamente ninguno está pensando en continuar en la carrera científica, ¿no? Porque realmente el futuro es pésimo. Entonces las perspectivas son pésimas y bueno, eso hace que nadie apueste, ¿no?, a una carrera académica en este momento. Me parece que nos vamos a quedar hay un hueco en las generaciones que va a ser muy complicado, sobre todo en algunos temas, algunas áreas, algunos grupos que se van a desaparecer. Y bueno, están la gran mayoría de los laboratorios experimentales están semi paralizados y cada vez más paralizados que semi. Sí, porque además lo que dice Rodrigo, y es lo que sabe todo el mundo, es que vos podés estar 1 año sin financiamiento, no podés estar 6, 7 años sin financiamiento. Y suponiendo que fuera todo bárbaro, en el 2027 finaliza este gobierno, asume otro que quiere reconstruir. El llamado para financiamiento sería en 2028. No se adjudicaría el financiamiento hasta 2029. O sea, tenés un hueco de 6, 7 años. Y el que mira eso dice, yo me voy. Y es que incluso me confesó, dice, nosotros que no pensábamos y no teníamos previsto irnos a ningún lado, ahora estamos empezando a contemplarlo porque se les termina la carrera científica. Y cuando un país pierde individualidades, es malísimo. Los que se van siempre son los mejorcitos. Sí, tienen más posibilidades de éxito, claro. Pero cuando pierde a toda una generación, ¿qué pasa con ese sistema científico? Hoy que el mundo y los países dependen de la ciencia. Y si podemos mostrar, tenemos ahí 2 placas más, una que es el salario de bolsillo de los becarios que dependen de la agencia. Fíjate lo que es el salario ajustado por inflación y ellos lo tienen fijo ahí. O sea, ¿cuánto es? No leo. 1.700.000 tendrían que ganar y ganan están ganando menos de 800. 786.000 pesos. Pero es uno de esos gráficos, para quienes no están en YouTube, hay una línea roja que crece como crece la inflación y después tenés un cementerio que es el sueldo real que se mantiene completamente fijo. Yo digo, uno puede tener muchas críticas, pero acá había un proyecto de país. O sea, se estaba invirtiendo en ciencia, se estaba invirtiendo en educación, porque se le dieron millones de computadoras a los chicos para ir preparando toda una generación que tratara de generar un país desarrollado. Bueno, todo eso se rompió. Y a los que hicieron eso los llaman chorro todo el día, le tiran mierda. ¿No? A donde vamos no necesitamos ciencia, te diría Milei. A donde vamos no necesitamos ciencia. Teníamos un país que estaba discutiendo ser desarrollado. Era un país subdesarrollado que quería ser desarrollado. En vías de. En vías de. Lo abandonamos. Hoy estamos discutiendo ser un país primarizante y tenemos una placa que, porque ¿cuál es la excusa? No nos podemos dar el lujo, no podemos, tenemos mucho, está sobredimensionado el sistema científico. Veamos la placa donde se compara cuántos investigadores por población económicamente activa tienen todos esos países con los que admiramos, con los que incluso personajes del gobierno mirá Corea del Sur, cuando se habla del milagro de Corea del Sur. O sea, no es un milagro. 3 o 4 veces la cantidad de investigadores por personas económicamente activas
que la Argentina. La Argentina tiene en este momento alrededor de 3, pero bueno, todos esos países, Portugal incluso 11,3, Claro. Austria. Sí, es un 12,1. tercio de Europa y la OCDE, que la OCDE es el grupo de países más desarrollados. O sea, es muy interesante el ninguna gráfico excusa, porque lo que muestra es que los países que quieren ser desarrollados son los que más invierten en investigación. Sí, desde luego. El ranking lo lideraba Corea del Sur, no lo lidera Estados Unidos o Francia, lo lidera Corea del Sur, mostrando que si vos querés desarrollarte, tenés que invertir en ciencia y tecnología. Sí. Japón ahí aparece último, y vos decís, ¿Japón investiga? No, Japón ya está desarrollado y ahora tiene que mantener, está en la vanguardia tecnológica. Entonces, si querés avanzar, tenés que poner mucho más. bueno, eso lo dijo Usay el siglo pasado, ¿no? Tenemos que hacer ciencia, no es que no podemos hacer ciencia porque somos pobres. Tenemos que hacer ciencia porque somos pobres, justamente. Y también pensando en la situación de las universidades, ¿no? Yo hablé con ciertas personas de distintas universidades, no solo de la Universidad de Buenos Aires, sino universidades nacionales, que dicen, no sé cómo vamos a arrancar el año. No sé cómo vamos a arrancar el año y estamos hablando de universidades, hablo de la Universidad de Avellaneda, por ejemplo, que tiene frenado el ascensor para personas con discapacidad o motricidad reducida, lo tienen parado hace 8 meses, porque no lo pueden costear. Entonces son infraestructuras donde ya ni siquiera son, no permiten que cualquier persona vaya a estudiar, porque si vos tenés una discapacidad, bueno, tenés que hacer toda una burocracia para que tu aula te quede abajo, porque la universidad no tiene plata para mantener el ascensor, que lo tiene, existe, pero no tiene plata para mantenerlo. Los profesores que se fueron de la universidad pública porque no podían vivir con lo que ganaban. Total. Es un daño que va a durar varias generaciones. Uno recuerda, y vos, Nora, seguramente tenés más precisión, en la década del 80, Argentina tenía desarrollado el famoso Cóndor, un cohete con capacidad un cohete que podías lanzar desde tierra. Y estaba desarrollando el Cóndor 2, que era convertir al cohete en un misil con capacidad de guiado. Y tenía ya prácticamente resuelto el tema del combustible sólido, que era en aquellos años una tecnología de vanguardia. Todo eso en la década del 90 se entregó. Se entregaron los planos. Se entregaron. 20 años después, no se pudo hacer el lanzamiento de un cohete que estaba en experimental para colocar satélites, que se intentó en el gobierno de Cristina, porque todavía no habíamos logrado recuperar lo que ya sabíamos en la década del 80. Se había abandonado todo. Era parte, digamos, del programa de ensayos. No es que no se iba a poder. Digo, se tardó 20 años en volver al punto que se estaba en la década del 80. Te doy un dato para no volver y circunscribir a los últimos 70 años. La fábrica argentina de aviones, que fue la primera de América Latina, se creó en 1927. Brasil tiene industria de aviación y nosotros no. Es que también siempre nos quieren comparar con un país pobre. Argentina no es un país pobre, Argentina es un país de ingresos medios y Argentina es un país que tiene ciertas características que le han diferenciado en cuanto al desarrollo de otros países de la región. Y yo creo que hay un error también cuando decimos, no, bueno, nosotros no podemos. Bueno, nosotros tenemos otra historia que tiene que ver con el sindicalismo, que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, que tiene que ver con una reforma universitaria de hace más de 100 años. Entonces es como, bueno, también hay que salir un poco de ese relato. El tema es que día a día con este gobierno se va destruyendo cada vez más. Entonces a la hora de recomponer todo eso, bueno, es un poco más pesado ese legado. Se extraña a la generación del 80, sí. Pero la verdad que lo que uno extraña es ese peronismo que llegó a fabricar autos argentinos, aviones, barcos, trenes. Digo, acá llegamos a tener industria pesada. También podemos señalar a los radicales, porque la reforma universitaria se la adjudican y la han defendido poco en este tiempo. Absolutamente. No, son parte de la entrega. Hay muy pocos que se salvan, la verdad. Yo veía que se hizo un cerco sanitario en Portugal y ganó la izquierda para evitar que gane la extrema derecha. ¿Con quién armas acá el cerco sanitario? Acá el cerco sanitario se dio al contrario, en contra de Massa en su momento. Digamos, Patricia Bullrich se sumó al otro lado diciendo todo en contra del kirchnerismo. Entonces también, viste, cuando uno habla del...
Cuando uno ve las extremas derechas y cómo funcionan los partidos y demás, bueno, Argentina no funcionó así. El cerco sanitario se dio para el otro lado. Claro, claro. Quizás haya una cuestión de maduración de la situación que todavía falta, ¿no? Vos decías, Roberto, bueno, no es lo mismo un año de recesión que 2 años, que 3 años. Y eso quizás también haga que algunos posicionamientos políticos vayan cambiando. De acá al 2027, si es que la economía no arranca, ¿no? La verdad es que yo no lo veo que esté haciendo cosas para que arranque. Es algo que realmente crea que la inocencia fiscal va a hacer que la gente gaste. Que la inocencia te valga. Lo tenemos a Toto en la placa 5 pidiendo por los ahorros de todos y todas. En este tuit que retuitea a Manuel Adorni, que habla justamente de la reglamentación del régimen de inocencia fiscal que entró en vigencia a partir de ayer. No sé si tenemos la placa 5. Hoy la ARCA aclaró, emitió una nueva reglamentación. Sumó una reglamentación en realidad. Reglamentación general que evita que los intereses que generen estos dólares paguen retenciones a las ganancias. Sí, recordemos que ya el año pasado... te juro no puedo creer eso. ¿Lo del blanqueo continuo o lo de que no paguen vos ganancias? Tenés guita negra, invertila que no vas a pagar impuestos. Sí. Están desesperados. Bueno, plata negro. ¿Por qué va a pagar impuestos? Porque la idea justamente de los blanqueos era que vos los blanqueabas y entonces la base imponible era más grande y terminabas el Estado cobrando más. Pero ahora ni eso. No, ni eso, y de hecho es un incentivo, es un regalo para quienes evadieron y les dicen, bueno, vos mételo en el banco que yo los intereses no te los grabo. Particulares, alguien que quiera comprar un auto, qué sé yo, pero la gente más pobre que compró $50, $100, $100, si quiere gastarlo, va, lo cambia y compra en pesos, no hay ningún problema. Por supuesto. Y los más ricos tienen cosas más sofisticadas. Ahora, pero además el pequeño ahorrista ya entró al blanqueo del 2024. La ignorancia pregunto, ¿no te sirve que aquellos que tienen familias de clase media para arriba, sin ser ricos, millonarios, que tengan o un canuto o guita en caja de seguridad, que esos dólares estén en el sistema, en los bancos? Sí. ¿Es beneficioso? Sí, pero esto no apunta a eso. Esto apunta a que si vos cobraste 3% en un negocio y lo tuviste que cobrar en efectivo... Esto para José López, en vez de llevarla al techo, la puede poner en el banco. Ahora lo puede llevar al banco. Che, ¿está Lilita? A ver, que ella sabe de corrupción. Estamos hablando nosotros y está dando Lilita. Buenos días, habla la República. Hola, muy buenos días, Roberto. ¿Cómo va? ¿Habla la República? Habla la República, muy buenos días. ¿Cómo le va, señora República? Lean el Evangelio. ¿Otra vez? Evangelio según Toti Flores. Denle a Karina lo que es de Karina y a los Menem lo que es de los Menem. Sí. Si lo dejan solo a Españolo, va a cantar más fuerte que Pavarotti cuando se pega con el dedo chiquito del pie contra la pata de la cama. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, exactamente. Este gobierno está terminado, Roberto. ¡Epa! Eso es un título. Este gobierno está terminado. Le han robado a todo el mundo y están las pruebas. Miren, quiero llevar tranquilidad a los argentinos. Ahí está, sí me gusta, Lilita, ahí está, un poco de tranquilidad, a ver. Un poco de tranquilidad. Ahí está. El martes que viene es el fin del mundo. ¡No! ¿A la mañana o a la tarde? No sé todavía, me tiene que confirmar todavía San Pedro. Estoy hablando con él. Me dijo que está con fiaca Dios, así que capaz sea a la tarde. Porque se viene el nuevo índice de la inflación. Así es, así es. Vieron que se viene el índice, yo no sé por qué no lo llamaron a Nick, que dibuja bárbaro, pero bueno. Yo quiero ser muy clara con esto. El martes que viene es el fin del mundo y se caen los mercados. Y me imagino, claro. Sí, porque lo de los mercados me lo dijo Warren Buffett. Warren Buffett. Brankett. Bueno. Se lo dijo Helio. ¿Saben quién es Helio? Helio Pipo Rossi. No, Helio Musk. Helio Musk. Helio Musk. Acá hay que mirar a BlackRock, sí. Que son los responsables del lío de la economía mundial. Navarro, voy a contar una primicia. ¡Epa! A pensión, ¿eh? Voy a contarles una primicia a toda la mesa ahí del Destape Radio, que son un público maravilloso, también los oyentes. Gracias. Estoy de novia otra vez. ¡No! Estoy de novia. Exacto. Eso es una primicia. No puedo decir todavía con quién porque él no quiere que yo lo diga. Y me imagino, nadie quiere decir que eso no... Yo les quiero decir que el preamor es lo contrario del aburrimiento.
¿Anotaron lo que dije? Es buena esa, ¿eh? Es el buena. preamor Es buena. es lo contrario del aburrimiento. Después viene el amor, que es una porquería, porque siempre termina mal. Escúcheme, deme algún indicio de quién es. No puedo decirlo, no me hagas esto, Roberto. ¿Es peronista? Ya, por lo menos un descarte, no es negri. Para que sepan, por lo menos negri descarte. ¿Pero es político? ¿Es de la clase política? Bueno, todo el mundo es político, como dice el Indio Solari, que todo el mundo es político. Buah, está bien. Miren, yo les quiero decir que todo esto es una trampa. Esto me lo dijo Jeff Bezos también. Hoy corté una rodaja de budín de pan y en la rodaja se me apareció la cara de Bezos y me dijo: hay que besarse más. ¿Hay que besarse más? Eso me dijo Bezos. Y me dijo también: el sábado pide besos. Ah, no, eso es Ricardo Mollo. Bueno, no importa. Yo lo que les digo es que el martes es el fin del mundo, así que no cuelguen la ropa y hagan su vida tranquilos hasta el martes. ¿Qué hacemos si se está por acabar el mundo, Lilita? Y bueno, por lo menos comprar una pelota y meter un centro, porque ya saben que 2 cabezazos en el área... ¡Es gol! ¡Es gol! Bueno, y después de Lilita, no puede ser menos que Jonathan Aguirre, nuestro hombre en la rosada. Roberto Navarro y todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? Acá, qué honor, después de venir de Lilita Carrió, le mando un gran abrazo a Lila Carrió. Hola Roberto, ¿cómo andás? A ver, acá se acaba de ir Luis Caputo, está reunido, recordemos, la mesa política acá en Casa Rosada, en el despacho de Manuel Adorni. Están Adorni, Santiago Caputo, Patricia Bullrich. Era importante que esté Toto Caputo porque es el que va a decir sí o no a los gobernadores. Habría luz verde para el reclamo de los gobernadores sobre lo que pedían de que no esté el tema del impuesto a las ganancias a las sociedades, que le hacían perder miles y miles de millones de dólares por año. Parece que el gobierno es la prenda que finalmente va a dar para que mañana tenga media sanción. Acá el número que anda girando es 40 o alrededor de 40 votos. Mañana habría media sanción. Es lo que manejan acá. Están tratando de conseguir la mayor cantidad de votos para inmediatamente ir a la Cámara de Diputados. El objetivo principal que les puso Milei a todo su gabinete es que en la última semana de febrero se voten diputados y sea ley la reforma laboral. Quiere inaugurar el periodo de sesiones ordinarias el 1 de marzo, ya con la ley en el bolsillo. Estaría todo dado, dicen acá, con este tipo de negociaciones finales. Ayer, bueno, como seguramente ya contaron en el programa, Bullrich se reunió con los senadores. Va a haber cambios en 30 artículos. Finalmente Milei cedió. Este es el objetivo que ve el gobierno ya casi cumplido. Hay que ver del otro lado si finalmente aceptan los gobernadores. Parecería que sí, porque era el reclamo. Recién se estaba terminando de debatir esto en la mesa política, en una reunión que está acá a metros míos, que no terminó todavía, pero que está por terminar porque ya se fue Luis Caputo. Así que estaría casi resuelto el tema de la reforma laboral en base a las modificaciones que pedían los gobernadores y que el gobierno finalmente tuvo que ceder a último momento. También tuvo que ceder en el tema de la ley penal juvenil. El gobierno quería que se pene a menores de 13 años. Finalmente se deja la ley original, que es de 14 años, para imputar a a mayores de 14 años, que el límite sea 14 años. Ya están designadas las presidencias de las comisiones. Recordemos que se tiene que armar comisión de la niñez, comisión de justicia. Las dos la van a presidir la Libertad Avanza. Así que el gobierno avanza en este trámite de leyes antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, que obviamente va a ser con un acto de Milei estruendoso en el Congreso nocturno, que ya lo están preparando. La principal preocupación ahora, y que es lo que se va a hablar en los próximos días, porque si la ley de reforma laboral ya está cocinada, lo que se viene, que un poco ya lo adelantó hoy públicamente Andrés Rodríguez, el titular de UPCN, es la judicialización de las cuestiones laborales. Eso es lo que se viene, que es clave. ¿Qué va a pasar en la justicia? Milei ya lo prevé eso, la mesa política de Milei ya prevé que la próxima lucha que se viene es en la justicia. Ya hubo alguna serie de temas sobre eso. La semana pasada contamos que el gobierno tuvo que reglamentar la ley de emergencia en discapacidad luego de la judicialización de la oposición, que tuvo un triunfo. Obligó al gobierno a ponerla en vigencia. El gobierno se negaba, finalmente Adorni tuvo que poner el gancho. Un debate similar se viene con las universidades. Con la ley de universidades pasa lo mismo con el financiamiento universitario. El gobierno está viendo cómo hace para no tener el mismo destino que tuvo la ley de emergencia en discapacidad. Están evaluando hacer un proyecto, llevar al Congreso, donde las partidas sean mayores todavía. El gobierno está perdiendo en la justicia. Esto se está viendo y está tratando de solucionar el problema. Se le va a venir el tema laboral también.
porque ya los sindicalistas dicen nosotros vamos a ir a la justicia. Así que ya se está preparando con una mesa. ¿Sobre qué ítems iría el sindicalismo? ¿Se sabe sobre cuál de los ítems de la reforma laboral? A mí me dijeron que claramente el tema de las restricciones al derecho a huelga iría. Ese es uno clave, que ese va a ser el más importante, seguramente, porque aparte, digo, hay que cambiar la Constitución. Digo, si quieren cambiar eso, tienen que ir a cambiar la Constitución. El gobierno no tiene los votos para cambiar una Constitución. Así que ese tema va a ser uno de los judiciales. Hay que ver cómo salda el tema el gobierno y la CGT con respecto a pedidos de la CGT. Por eso la CGT está viendo qué se termina de aprobar en diputados, en Senado y en diputados, a ver cómo termina la ley. Una vez que esté concluida la ley, va a ir directamente a la justicia. En el gobierno ya están laburando la estrategia, ya la están preparando. Obviamente, a ver, creen que la Corte terminará teniendo un papel determinante, porque esto se va a apelar y se va a apelar, y seguramente hay que ver la celeridad que le dé la Corte. Recordemos que esto puede llegar a terminar, esta novela puede llegar a terminar de la judicialización el año que viene, 2027, año electoral, se define la presidencia, los tiempos políticos. Bueno, va a ser un problema para el gobierno que ya lo está evaluando. Ya sabe que se viene esa historia, ya están preparando la estrategia, obviamente están preparando las terminales judiciales, pero dependen en parte de la Corte. A mí me decían, la semana pasada me decían, lo publicamos en este fin de semana en una nota en el Destape, sabemos que la Corte va a tener un rol protagónico. Acá me decían el otro día sobre la Corte, no es prioridad hoy cambiar los jueces de la Corte. Y esto es una novedad, porque durante todos estos 2 años, acá lo que te decían es la prioridad de mi ley es cambiar los integrantes de la Corte. Y en esta última semana, viendo lo que va a pasar con la reforma laboral, me dijeron, no, la Corte ya no es más prioridad. Nuestra prioridad es cambiar los jueces federales de todo el país, que es lo que se viene, los pliegos en el Senado. Nada más. No los jueces de la Corte. Parece que hay conformidad con lo que está pasando con estos 4 cortesanos en este momento. Perdón, con estos cortesanos que hay, con estos 3 cortesanos en este momento. Eso es un signo, que Milei esté conforme con lo que está pasando en la Corte ahora. Hay que prestar atención a lo que sea. Claro, a ver por qué, ¿no? A ver si le prometió algo la Corte. Tiene una explicación. La Corte dice no se judicializa la política. Y si bien la justicia los obligó a aplicar las leyes de financiamiento a las universidades y a los discapacitados, la justicia va a decir la ley de reforma laboral es vigente, es válida, porque está aprobada por el Congreso en las 2 cámaras. Entonces es muy difícil que la judicialización de esa ley avance si uno viera lo que piensa la cabeza del Poder Judicial. Puede ser que algún juez en alguna instancia frene o quizás algo, dentro de 10 años. Pero claro, pero yo creo que lo que está viendo el gobierno es la justicia, si lo aprobó el Congreso, me lo valida. Hay que ver el tema del derecho a huelga, ¿no? Pasó, a ver, porque acá son 2 casos diferentes. Una cosa es la ley de emergencia en discapacidad, la ley de financiamiento universitario, que está aprobado por el Congreso, insistido por el Congreso, son los traspiés que tuvo el gobierno el año pasado. La justicia llegó hasta ahí, dijo, la tenés que reglamentar y el gobierno tuvo que obedecer. Si el destino sigue siendo eso, la reforma laboral tiene el mismo destino, que se aplique, que es un poco lo que dice Fer Alonso. Digo, la Corte va a seguir también ese criterio. Por eso, es rara este cambio de discurso. La misma persona, que es una de las personas más importantes del gobierno, en estos 2 años me estuvo diciendo que la prioridad era cambiar la Corte, y en las últimas semanas dice, no, ya no es prioridad del presidente cambiar la Corte, es un llamado de atención a la política de la justicia también. Y obviamente al Congreso, porque digo, esta reforma laboral, si se judicializa, la Corte va a ser un actor principal. Obviamente la demora hace que siga en vigencia o que se frene. Hay que ver cómo juega el Poder Judicial, porque va a ser un actor protagonista en la reforma laboral. Una reforma laboral que, como digo, lamentablemente para los trabajadores, yo entiendo que va a ser ley. A mí me parece, coincido con lo que dice Diego Santilli, está siendo el vocero en esto, diciendo que la ley va a salir. Yo creo que también, que creo que la ley va a salir, lamentablemente. Jonathan, vamos a ver cómo sigue esto. El año que viene tenés media hora de vacaciones el 28 de agosto, ¿ok? Agéndatelo para salir con los chicos, ir a ver un ratito de una película, algo así, ¿sí? Lo tengo muy en cuenta, el año que viene va a ser movido. Ya sé que va a ser movido el año que viene. Gracias, Johnny, un abrazo. Así querido. Que, no, de nada, por favor, le mando un abrazo grande, chau. Gabriel, y el caso Españolo. Mirá, tenés el primer procesamiento de un funcionario importante del gobierno de Milei en un caso de corrupción, ¿no? Algo que en otros gobiernos tarda un poquito más en llegar. En este caso llegó a los poco más de 2 años de gobierno.
Diego Spanuolo, vamos a compartir la placa 2, perdón, no es la placa 2, es la placa 4. Como vos mencionabas, Roberto, hace un ratito, Spanuolo no es un funcionario de tercera o cuarta categoría, es el hombre de confianza de Javier Milei, lo era hasta hace poco. Había visitado al presidente en la Quinta de Olivos casi como ningún otro funcionario hasta que estalló este escándalo y llegó a ser el abogado de Milei. Es decir, era un hombre del círculo de confianza del presidente. A ese funcionario, exfuncionario, es el que acaba de procesar Sebastián Casanelo por los delitos que tenemos ahí en placa. Lo procesan por cohecho activo, el cobro de sobornos, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, le traban un embargo de 202 millones de pesos. El cálculo de lo que cobró, vos decías, se cobraron sobreprecios de hasta el 2000%, y lo que se calcula que pudo haber recibido como sobornos Spanuolo son 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. ¿Él personalmente? No, en general. Esta asociación ilícita. Estamos hablando de unos 4 millones de dólares. Vamos a la siguiente placa para seguir desarrollando el tema, que nos muestra quiénes son los otros procesados. En total hay 19, pero bueno, estos son algunos de los más conocidos. Daniel Garbellini era el segundo de Spanuolo en Andís y parte de esta asociación ilícita que determinó Casanelo. También 2 empresarios que comandaban cada uno de ellos una banda delictiva que estaban coordinadas entre ellas. Miguel Ángel Calvete, ex abogado representante de los comercios chinos, y Pablo Achabayán. Y hay algunos diálogos entre estos 2 empresarios que permiten pensar que la investigación, si sigue con la profundidad y la celeridad que se manejó hasta ahora, y esto lo pongo como un signo de interrogación y ahora te voy a decir por qué, podría llegar más hacia arriba, podría llegar a altos cargos públicos por encima de Spanuolo. Vamos a la placa 6, que nos muestra un mensaje de Achabayán a Calvete. Che Miguelito, y acá hay menciones hacia arriba, por eso destaco este párrafo. Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani Garbellini, el segundo de Spanuolo, que estuvo con el penado, con Spanuolo, charlando, y también le comentó lo mismo que te comentó a vos Caputito, y qué bueno, la misma sensación, que te comentó a vos de Caputito, y qué bueno, la misma sensación. Así que bueno, ya se lo informé al helvético. ¿Quién es el helvético? El juez dice que es Sebastián Nuner Uner, que era un alto ejecutivo de la droguería suizo-argentina de la familia Kovalitker. Se lo comenté al helvético, ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja. ¿Quién es Rioja? Bueno, recordemos que en los audios de Spanuolo se hacía referencia a Lule Menem y a Martín Menem. El juez no lo identifica, pero nosotros podemos pensar que están hablando de algún dirigente de esa provincia, ¿no? Porque están hablando medio en clave ahí, ¿no? Claro, sí, es críptico, pero lo podemos ir descifrando. Se lo dije hoy mismo, se lo iba a comentar, a informar a Rioja, así que estamos todos alineados en la misma. Dani Garbellini opina lo mismo, todos opinamos lo mismo. El que dijo que era Lule Menem fue Fantino. ¿Se acuerdan? Fantino en esa charla off the record. Bueno, él lo dice non. Non lo dice. Claro, lo dice non, pero como que lo invita a... Como que tenía letra del propio Spanuolo. Sí, claro. Y al aire lo invita a Spanuolo. Antes del escándalo lo dijo, unos meses antes. Claro. Y hay una cuestión más que está en el fallo de Sebastián Casanelo. Dice Sebastián Casanelo en su fallo que él no va a ser además quien continúe la investigación, ¿no? Porque tengan en cuenta que se le acaba este jueves la suplencia del Juzgado Federal 11. Él estaba ahí haciendo una suplencia. Eso puede cambiar todo. Esta causa arrancó en agosto. De agosto a febrero, en 6 meses, logró el procesamiento de 19 personas. La causa Libra, que arrancó hace un año, no avanzó prácticamente en nada. Claro. Y ahora cambia el juez. Y andás a ver quién te toca en Comodoro Pi, ¿no? Claro. Casanelo advirtió en el fallo que el esquema delictivo develado
pareciera tener márgenes aún difusos e incluir otros hechos. Con esa frase, Casanelo da la pauta de que si sigue investigando, bueno, podés tener a funcionarios de mayor jerarquía también involucrados, pero habrá que ver. Sí, también se habla del mismo sistema en otros organismos del gobierno. Y puede ser. Lo veíamos en Nucleoeléctrica, ¿no? Así termina saliendo Reidel por sobreprecios bastante notorios, ¿no? En la contratación de empresas de limpieza de las terminales nucleares. Nunca había visto yo un sobreprecio del 2000%, la verdad. Claro. Sí, siempre es de 30, 20, 50. 30, qué sé yo, 50, claro. 2000 es increíble. ¿Qué va a pasar con esto después de que Casanelo quede afuera? Sigue el fiscal Picardi, que también fue uno de los principales... Él sigue Picardi, porque era titular de la fiscalía, es titular de la fiscalía que tiene la causa. Sin Casanelo la verdad es que no sé qué va a pasar. Claro. Comodoro Pi tiene esas características. Tenemos una foto para cerrar el tema, que es la foto de la guita que le encontraron en placa 7 a Ornella Calvete, la hija de Miguel Ángel Calvete. Esto en el allanamiento que se hizo en su casa. Se le encontraron, ya te digo exactamente cuánta guita, 695.000 dólares, 1.960 euros y 20 millones de pesos. Los tenía en un vestidor. ¿En la casa? En la casa. Mirá vos. Ella exfuncionaria del Ministerio de Economía, no solamente hija de Calvete, sino exfuncionaria de Economía, Claro. y casada con otro exfuncionario sí de Economía, que era funcionario cuando ocurrió este allanamiento, pero después tuvo que dejar su cargo. Y en el caso de Nucleoeléctrica, el tipo renunció por presión del mismo directorio, ¿no, Reidel? El directorio es el que lo termina sacando. Ya habían sacado a 2 directores que le respondían a medida que iba creciendo el escándalo. Ajá. En este caso pareciera así, que desde el propio gobierno le dijeron te tenés que correr, pese a que, como vos destacabas, es un tipo súper cercano al presidente. Muy cercano, así es. Súper cercano. O sea, tenés en el mismo día a un funcionario, exfuncionario procesado, que era abogado de Milei y uno de los que más lo visitaba en la Quinta de Olivos a Milei, y tiene que dejar su cargo por un caso de corrupción también, un funcionario que era jefe de asesores de Milei y que, dice Milei, están compartiendo la coautoría de un paper que los puede llevar al Premio Nobel de Economía. Sí, el paper lo pusieron en X. Además. Nunca lo mandaron a una revista científica. Ah, mirá. Bueno, como diría Víctor Hugo, balas que pican cerca. Bueno, es que en general se roba para la corona, como dijo el prohombre José Luis Manzano, ¿no? No es que el presidente te deja que vos robes y no te metes en nada, qué sé yo. Bueno, además la justicia dijo no podía no saber alguna También. vez. Así que, También, claro. En el caso de Cristina. en el caso de Cristina, con lo cual uno supone que si todos tus mejores amigos roban, qué sé yo, algo No hay. podías no saber. Lo que sigue es la bicicleta financiera. Sí, es muy interesante. Pues sabes que viene el Banco Central comprando muy fuerte dólares, aprovechando el endeudamiento de las empresas que están en niveles récord tanto en el mercado de capitales como en el sistema financiero. Vuelcan esos dólares, el Banco Central los está comprando, generando una apreciación del tipo de cambio que ya está en más de 3% en el año. Tiene por ahora suerte que el resto del mundo también se está apreciando contra el dólar, entonces la apreciación fue más lenta, pero es una marca importante. Hay un dato que a mí me gustaría contar. Salió Caputo a defender los bonos SER, a decir, miren, si el mercado creyera que estamos toqueteando la inflación, lo veríamos reflejado en la cotización de los bonos SER. Y tenemos en la placa 4 el tuit que emitió el ministro de Economía haciendo ese razonamiento. Dice, es raro que ningún periodista haya hecho la nota inversa. Está hablando de las notas sobre el INDEC, sí, sobre el escándalo del INDEC. Es decir, a pesar del manto de dudas que quisieron instalar desde la oposición, siempre desde la oposición, y algunos economistas sobre la credibilidad del INDEC, los bonos que ajustan por inflación fueron la semana pasada uno de los pocos activos financieros a nivel mundial que subieron de precio, a contramano de una semana negra en los mercados mundiales. Vos decís, bueno, subieron de precio, quiere decir bien.
No, lo hemos dicho acá, los bonos SER suben de precio porque el mercado está esperando más inflación, con cualquier medición que vos quieras hacer. Pero el que se lo responde es Carlos Rodríguez, que lo tenemos en la placa número 5, que me interesa porque se lo está diciendo desde adentro, desde el corazón del modelo, ¿no? Dice, no entiendo el razonamiento del ministro. Si los bonos SER suben de golpe es porque la inflación esperada sube. Si se puede agrandar un poquito, y si hubieran usado el nuevo índice, la inflación hubiera sido mayor y los precios de los bonos también. Claro. ¿Sí? Los bonos suben porque sube la inflación. Claro. Y lo que el mercado le está diciendo al ministro es: vas a tener más inflación. Claro. Con los dos índices. Con cualquier índice. Con cualquier índice. Claro. No importa ya el índice. Nosotros vemos aquí no es hay una una cuestión de aceleración credibilidad del INDEC, el precio del bono SER. No, es una cuestión de inflación esperada. Es una cuestión de inflación esperada, y la midas como la midas, con la canasta vieja o con la canasta nueva, vas a tener más inflación. Che, estamos terminando, pero hubo un recrudecimiento de la crisis de seguridad en Rosario, después que hizo una conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Santa Fe, del gobernador Puyaro. Parece que los policías no tomaron bien las declaraciones del ministro y están en este momento con bocinazos de los patrulleros, es decir, calentó el ambiente el ministro diciendo que los iba a sancionar a los que se habían levantado anoche. Hay un sirenazo en este momento, yo les mandé un video ahí, un sirenazo, es decir, bueno, todos tocando la sirena, mucho ruido en Rosario. La policía todavía sigue sublevada de alguna manera en una enorme protesta que hay versiones de que podría repetirse en otras provincias. Recordemos que una de las cosas que le sacó el gobierno nacional es un dinero que recibían directamente para seguridad a las provincias, dejó de entregárselo, y esto está repercutiendo en los salarios de los uniformados, que finalmente se cansaron y protestan. No es como los jubilados, que puedes ir y cagarlos a palos, se complica un poquito más porque están armados estos muchachos. Y bueno, son las consecuencias de querer vivir sin Estado. El ajustazo está repercutiendo en distintos sectores, uno de ellos en el de seguridad. Bueno, se termina el programa, quedan en manos de Adrián Murano con sus verdades afiladas. Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo a todos y a todas. Chau. El Destape 1070.